Hola a todos, buenas tardes. Bueno, dije 18:30 en la publicación, pero en realidad sucede que no sé qué le pasaba a Don Instagram. Acá estoy por Instagram y acá por Facebook, por eso si ven que estoy mirando así, porque estoy con la compu y el celu. Eh, no sé qué le pasaba, que se ponía la pantalla negra, así que tuve que reiniciar todo para poder conectarme. Bueno, vamos a esperar unos segundos que se conecten, ¿sí? Los que ya siguen a través de Inspira Más, seguramente están más acostumbrados a mis vivos. Ahora la propuesta es que también los vivos estén en la página, en mi perfil como coach, y que podamos tener información relevante tanto en Inspira Más como por acá, ¿sí? Así que vamos a ir diagramando días y estilos y temas en donde voy a estar compartiendo información, contenido para ustedes, con el deseo de que les haga sentido, que les sirva, que les sea de utilidad, que los poder acompañarlos desde este lugar en su propio proceso, ¿sí? Bien, sería como tener una coach online una vez a la semana. Bien, seguro que es, bueno, muchos deben estar trabajando en este horario o saliendo de trabajar, así que bueno, en Facebook queda ya el video y en Instagram dura 24 horas, por lo tanto, vamos a comenzar esta mini clase que voy a estar dictando y después seguramente lo van a poder ver porque ya queda grabado. ¿Bien? Bien. Como verán acá, en Facebook lo van a ver mejor, en Instagram quizás ahí por el teléfono no llegan a verlo bien. Esta es la clase de hoy, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre creencias. ¿Por qué elegí este tema? Porque creo que las creencias, nuestros pensamientos, nos marcan un antes y un después en nuestra vida de acuerdo a qué tipo de creencia tengamos sobre determinadas cosas, ¿sí? En principio, definir a nivel general qué es una creencia. Una creencia es en lo que yo creo, en lo que yo considero que, voy a acomodar acá, o sea, mi forma de pensar, mi forma de percibir la vida, ¿no? En lo que yo creo. Y eso se construye desde que depende qué tipo de corriente estemos hablando, pero algunos dicen que es inclusive hasta en el inconsciente transgeneracional, ¿no? Hay muchos estudios, está comprobado que el inconsciente viene de generaciones, ¿no? Y nuestras creencias las vamos incorporando, pero vamos a posicionarnos en la etapa de la niñez, ¿no? Las creencias cuando somos niños, nuestros padres nos van como marcando un poco las creencias y vamos formando nuestras creencias. Y también la creencia se puede ir formando con la experiencia, ¿bien? Entonces, dicho que es la creencia, lo que yo les anoté acá, podemos hablar de tres grandes grupos de creencias. Las creencias que son de alcanzables pero inalcanzables o las creencias de no merecimiento, ¿sí? Entonces, por un lado, podemos hablar que las creencias de no merecimiento están relacionadas con cada aquellas creencias, pensamientos, ¿sí? Que tenemos que no nos llevan a ningún lado. ¿Por qué? Nos limitan, porque no nos creemos merecedores o porque no creemos que eso nos puede pasar, ¿sí? Porque hay una falta de merecimiento. Y si hay una falta de merecimiento, hay una creencia que me está diciendo que soy de alguna manera no receptivo, que no me lo merezco, que no puedo obtener eso, o si me viene algo es como diciendo, ay, me vino de regalo, no entiendo por qué me está pasando esto. ¿Por qué? Porque tenemos la creencia de que no lo merecemos, ¿sí? Después, vamos a otro grupo, las creencias de inalcanzables. Es decir, son aquellas creencias que haga lo que yo haga, voy a creer que no lo voy a alcanzar. Por ejemplo, quiero hacer gimnasio para ponerme en forma,
¿sí? Y estar más saludable. Y veo que todo el mundo, y esta creencia a veces tiende a la comparación, que todo el mundo va, entrena y logra sus objetivos, y yo digo, no, yo por más que quisiera, nunca voy a alcanzar, no sé, tener masa muscular en los brazos, ¿sí? O nunca voy a alcanzar poder hacer ese ejercicio, por más que yo vaya todos los días de semana, es inalcanzable, es imposible para mí, ¿sí? Estamos hablando de creencias que nos llevan a la no posibilidad. Y por otro lado, las creencias que creemos, ahí sí creemos que pueden ser alcanzables, pero en realidad siempre hay un pero. Siempre tenemos un pero. ¿Por qué aparecen esos pero? Porque no tenemos confianza, es decir, creemos que no somos capaces. ¿Bien? Entonces, supongamos, podría ser tal, no sé, me gustaría escribir un libro, pero no sé escribir. Me gustaría escribir un libro, pero tengo error de ortografía. Me gustaría escribir un libro, pero no sé de qué tema, ¿sí? Es decir, tengo una creencia ahí atrás de no capacidad, ¿sí? Entonces, de alguna manera, podemos agrupar las creencias en tres grandes grupos: de no posibilidad, de no capacidad y, por último, de no merecimiento. Entonces, lo que yo les propongo, en este caso, para que empiecen a reconocerse, el tema creencia es muy profundo, es decir que vamos a seguir avanzando con este tema, pero hoy vamos a sentar las bases, porque las creencias son las que nos van a limitar o nos van a empoderar, nos van a abrir o cerrar posibilidad. Entonces, este es el ebook de Libera tu Potencial que yo escribí, acá me lo imprimí, está en formato ebook, es decir, en formato digital, lo pueden adquirir en la tienda de Inspira Más, ¿sí? Y uno de los ejercicios del libro, porque es una guía, tiene conceptos y además tiene ejercicios prácticos, porque lo que no se pone en práctica no se aprende, pero sobre todo no se logra incorporar como un hábito. Por lo tanto, no voy a romper esa creencia porque no me voy a estar demostrando que esa creencia me limitaba y que sí la puedo cambiar, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo la podemos cambiar. Un ejercicio que pueden hacer es dividir estas tres creencias en las cosas cotidianas de su vida y hacer una lista, ¿sí? Este es el ejercicio, ¿no? Toma una hoja y divídela en tres o en dos, de acuerdo a las creencias que ustedes, estos grandes grupos que vimos, y escriban cuáles son esas creencias que hoy le están cerrando posibilidad, que detrás de eso hay creencia de no merecimiento, creencia de no capacidad o de incapacidad, creencia de inalcanzable, es decir, de no posibilidad, ¿sí? Una vez que hacen esa lista, al lado van a reprogramarla. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se reprograma una creencia? Acá también en el ebook está, ¿sí? Les digo, por ejemplo, cambiando el lenguaje es una manera, ¿sí? Cambiando el lenguaje, cambiando la percepción de lo que está sucediendo es otra forma, cambiando la interpretación cuando hablamos de percepción. Entonces, van a posicionarse en esas creencias que los están limitando y van a escribir al lado cómo pueden, una creencia que reprograme esa creencia limitante, ¿sí? Por ejemplo, este ejemplo que dábamos de, no sé, de escribir el libro, supongamos, ¿sí? Podemos decir que mi creencia me dice que no soy capaz porque nunca escribí un libro y porque no sé redactar bien. Bien, ¿qué creencia tendría que incorporar yo para poder animarme a hacer eso que quiero hacer, que es escribir un libro? ¿Sí? ¿Me explico con este ejercicio? Espero que sí, cuando lo vean me explico. Si no, cualquier cosa me mandan un mensajito privado y lo puedo explicar de nuevo, ¿sí? Bien, siguiendo con este tema de la creencia, es importante que entendamos esto. Acá no sé desde Instagram si se va a ver, les muestro ahí. Voy a correr un poquito. Bien. Que la creencia me da información, ¿sí? Por lo tanto, esa información que yo percibo, voy a tener una interpretación. Y esa interpretación me va a generar una idea de la realidad. Y esa idea de la realidad me va a generar una aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una información de determinadas cosas, tengo una manera de ver las cosas, y que en pos de eso voy a interpretar. Y según mi interpretación, van a ser las cosas, las acciones que yo voy a tener en mi vida. Entonces, ¿cuántas veces interpretamos de una manera que en realidad cuando voy a la aplicación y a la acción
me limitan, ¿sí? Por ejemplo, si yo creo que no sé, para ir a bailar salsa, aprender a bailar salsa, tengo que ser 90, 60, 90, ¿sí? Fíjense esto, de información, bailar salsa, tengo que ser 90, 60, 90. Eso es lo que me dice mi pensamiento, mi información de la creencia. Mi interpretación es que si no soy 90, 60, 90, no soy capaz, ¿sí? Para bailar salsa. Por lo tanto, ahí generé mi idea. Y entonces, ¿qué voy a estar haciendo con la aplicación? Con la acción. No voy a estar haciendo nada, que también no hacer nada es acción, ¿sí? Me explico con estos ejemplos. Quiero dar ejemplos así a nivel general, pero ustedes piensen en su vida personal, ¿sí? Entonces, siguiendo con este tema, es importante que entendamos que todas las creencias que tenemos en lo que nosotros creemos tienen que ver con dos juicios maestros también, desde el coaching llamamos, que es cómo creo que son las cosas, cómo quiero que, o deberían ser las cosas en realidad, ¿no? Entonces, mi creencia me dice cómo yo creo que son las cosas, cómo deberían ser las cosas. ¿Y qué pasa cuando no pasa eso? Cuando no se cumple eso, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que es según su observador, su interpretación, y esa creencia, la que los llevan a la posibilidad, buenísimo, la sigamos aplicando, pero las que me están limitando de lograr quién quiero ser o los objetivos que quiero tener, ¿por qué seguir teniendo esa creencia? ¿Para qué seguir teniendo esa creencia? Si no me está dando el resultado que yo quiero. Y con esto voy a explicarles esto. ¿Qué significa P, E, A igual a R? ¿Sí? P más C más A igual a R. Esto significa lo siguiente. La P es de pensamiento, ¿sí? En los pensamientos de las personas va a haber un montón de cosas. ¿Qué va a haber? Va a haber creencias. Estaba buscando mi marcador. En los pensamientos va a haber creencias, va a haber paradigmas, va a haber interpretaciones, ¿sí? Entonces, mis pensamientos tienen determinadas creencias, determinados paradigmas, determinadas interpretaciones de lo que me pasa y de la realidad y de lo que pasa al otro, ¿sí? De mi mundo sería. Cuando digo mi mundo, somos nosotros. Entonces, si yo tengo un determinado pensamiento, ese pensamiento me va a llevar a tener una determinada emoción. ¿Bien? Por lo tanto, esa emoción me va a llevar a accionar de determinada manera. ¿Sí? Y esa acción, o sea, el conjunto de estas tres cosas, me va a dar el resultado que tengo. ¿Qué quiero decirles con esto? Miren lo importante que son nuestros pensamientos, que influye en las emociones, en las acciones, por lo tanto, en el resultado. Entonces, si lo atamos a estas creencias de no posibilidad, de no merecimiento, de no poder alcanzarlas, de no posibilidad, voy a estar atando mis pensamientos a esas creencias. Entonces, ¿qué interpretaciones voy a tener? Limitantes. Por lo tanto, ¿qué tipo de emoción voy a tener? Limitantes. O llamadas emociones negativas, porque en realidad las emociones no son ni buenas ni malas, sino que nos hacen verlas, son siempre de acuerdo a cómo las tomamos y cómo las gestionamos, no se pueden controlar, ¿sí? Pero me vas a dar una emoción determinada, por lo tanto, voy a accionar de determinada manera y voy a tener un resultado determinado. Entonces, cuando queremos cambiar el resultado, normalmente las personas tendemos a hacer todo, en vez de mirarnos, observarnos y pensar en qué creencias estoy teniendo en estos pensamientos, cuáles son las interpretaciones que estoy haciendo de esto, ¿sí? Para poder cambiar la emocionalidad, por lo tanto las acciones, por lo tanto el resultado. No, nosotros nos posicionamos en el resultado y nos quedamos anclados en el resultado, ¿sí? ¿Por qué nos quedamos anclados en el resultado? Porque es nuestra forma de confort, es nuestra manera, nuestra zona de confort. Porque para cambiar pensamientos hay que romper estructuras, hay que romper creencias de años, hay que romper patrones, ¿sí? Y para eso hay que hacerse cargo de un montón de cosas.
Para eso hay que hacerse responsable. Entendido como la responsabilidad, como la capacidad o la habilidad que tenemos todos, ¿sí? De responder ante lo que pasa. Entonces, ya no puedo echarle la culpa al otro. Ya no puedo echar la culpa de que el resultado no se dio por otro o porque otro me hizo tal cosa. No, porque tengo que empezar a observarme y a cambiar en mí. ¿Cuántas veces se escuchan o se observan, no sé si lo han visto o se han observado, que siempre, o por lo general, no digo todos, ¿sí? Yo lo he hecho mucho tiempo en mi vida, echamos la culpa al otro, porque es lo más, y nos sentimos como aliviados en ese momento, ¿no? Porque la culpa lo tiene el otro. Porque para cambiar esto implica a veces dolor. Porque para cambiar esas creencias implica darme cuenta de un montón de cosas que no quería aceptar, porque no me quería hacer responsable, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se observen en un resultado que no es el que quieren tener, ya sea de su manera de ser, ya sea de un objetivo en particular, no se posicionen en el resultado y darle vuelta al resultado, o quedarme en el culpar al otro, o la otra que es más fácil también, quejarme o justificarme porque no se dio el resultado, ¿sí? Sino lo que hay que empezar a hacer es empezar a tomar conciencia que somos responsables de los resultados que tenemos. ¿Por qué somos responsables? Porque tenemos la responsabilidad de chequear nuestros pensamientos, ver cuáles son nuestras creencias, cuáles son las interpretaciones que hoy nos están dando esos resultados que no queremos o que no nos están dando la posibilidad de tener ese resultado, para que cambie todo mi ser, mis emociones, mis acciones sean diferentes. Por lo tanto, acá no se ve, pero yo había escrito en rosa, va a cambiar algo que se le llama campo vibratorio, ¿sí? Campo vibratorio es la energía en la cual uno está vibrando. ¿No les pasa a veces que van a un lugar y ustedes a lo mejor se levantaron pilas y demás, y hay personas que no están siendo así, están un poco negativas, quejándose de todo, de que esto, del otro, y se terminan contagiando? ¿Sí? Bien, eso pasa porque las vibraciones, las energías se contagian, ¿sí? Pero ¿saben lo bueno de esto? Que cuando hacemos este trabajo, que lleva su tiempo, es un proceso, no se logra de un día para el otro, por supuesto, ¿sí? Energía o vibraciones superiores anula vibraciones inferiores. ¿Qué quiero decir esto? Si yo me conozco, si yo trabajé en mis pensamientos, en mis interpretaciones, en mis creencias, confío en mí, sé que mis emociones las puedo gestionar, las gestiono, aplico esto, voy por el resultado, y hay alguien que se está quejando, yo ya tengo tan en claro en mi eje de cómo quiero que sean las cosas, porque miré hacia adentro, porque me hice cargo, porque me hice responsable, que eso no me va a afectar, ¿sí? Pero afecta cuando no tenemos este trabajo interno hecho muchas veces. Afecta porque no nos miramos a nosotros mismos, y el otro se convierte en un espejo. ¿Se convierte en un espejo en qué sentido? En el sentido que si me molesta la queja del otro, tengo que empezar a ver qué me está reflejando el otro, porque evidentemente si me molesta la queja del otro y me afecta, hay algo en mí, en qué parte de mi vida me vivo quejando y no lo estoy viendo, por ejemplo, ¿sí? Si el otro no me molesta su queja y sigo mi día, ya no tiene que ver conmigo, ¿sí? ¿Me explico con esto? Bien. Algo más que les quería decir. Teniendo en cuenta esto del campo de vibraciones, ¿sí? Es cómo vibramos. Va a haber momentos en donde nos cueste un poquito más o nos cueste un poquito menos, pero lo importante es que hagamos este ejercicio. Recuerden, P más E más A igual a resultado. Pensamientos, emociones más acciones igual a resultado. Y uno es con el otro. Es decir, no hay uno que trabaje de manera independiente, ¿sí? Uno lleva al otro. Bien. ¿Hay alguien unido que quiera hacer alguna pregunta, que quiera consultarme algo? Ya, aparte no están acostumbrados a que haga vivos por acá.
Mientras tanto, si alguno quiere hacer una pregunta, yo estoy acá un ratito más. Sí les quiero recordar que el 7 de noviembre va a estar la clase online de 2 horas, de 7 a 9 de la noche, que voy a estar dando con Inspira Más, ¿sí? Esa clase es una clase en vivo, pero el que adquiere la entrada lo va a recibir, cuando adquiere la entrada recibe el link y si no puede estar en ese día en vivo, va a poder acceder a la clase grabada, ¿sí? Cualquier consulta o lo que quieran inscribirse o tengan alguna duda o lo que quieran preguntar, nos escribe por privado, ¿sí? Bien, hemos terminado por hoy entonces. Voy a ver cómo me voy a ir organizando con la semana, pero la idea es que cada 2 o 3 días a la semana tengamos esta práctica en donde en cada día tenga como un eje central, ¿sí? Por ejemplo, podríamos decir que los jueves podrían ser esenciales de coaching, ¿sí? Los martes o los lunes, esenciales de autoestima, trabajar puntualmente con autoestima, es decir, voy a ir generando estos espacios y les voy a ir comentando cómo van a ir siendo para que ustedes sepan que tal día vamos a hablar de tal cosa y tal día de otra, ¿sí? Si tienen temas, por favor, sugiéranlos, para mí es muy útil, y también les pido el favor, ayúdenme a ayudar, como digo yo, que si les parece interesante, si les sirve esto, compartan el video, compartan las publicaciones, pásenle mi nombre, cómo aparezco en Instagram y en Facebook a la gente conocida. Mientras más seguimos más gente, más cosas lindas podemos generar, ¿sí? Y es mi misión, mi propósito de vida, poder ser una guía, poder ser un acompañante para cada proceso de transformación de las personas. Y bueno, esto es una manera más de poder lograr mi propósito. Así que muchísimas gracias para quienes lo comparten, para quienes me escuchan, para quienes están siempre comentando o mandando un mensajito y demás. Gracias. ¿Sí? Y algo más les quería decir, pero me parece que se me fue la idea. Bien. Esto entonces ha sido por hoy de creencias. Vamos a seguir trabajando sobre las creencias porque hay muchísimo más. Capaz que la semana que viene hablemos sobre si buscan ustedes, me lo noté acá, psicoterapeuta, ay, se me trabó, que se llama Albert Ellis, que habla de 11 creencias irracionales y están muy, muy bien explicadas y ya vamos a empezar a profundizar un poquito más sobre eso en alguno de los otros vivos o alguna clase gratuita que capaz que estoy por generar, que les voy a avisar cuándo, que se va a hacer por el canal de YouTube, ¿sí? Bien, si quieren ver más videos de esto, pueden ingresar a mi canal de YouTube, me buscan en YouTube, Mariana Godoy, Coach Ontológica Profesional o Mariana Godoy Coach, seguro que ya les va a aparecer, se pueden suscribir, entonces cada vez que yo hago un video en YouTube, les va a avisar, porque por ahí se va a venir otra etapa, otra manera de llegar y canalizar todas estas distinciones y todo esto que hago para que pueda ayudarlos, ¿sí? Les mando un abrazo grande, que estén muy, muy bien. Chao, chao por Instagram y chao por Facebook.